Mi nombre es Ion, y me dedico a investigar fenómenos paranormales. Desde joven, siempre me sentí atraído por lo inexplicable, lo que no se puede ver ni tocar pero que, de alguna manera, sentimos. A lo largo de los años, he viajado por todo el país, explorando casas embrujadas, cementerios olvidados y lugares cargados de leyendas. Sin embargo, nunca había recibido una carta tan intrigante como la que llegó a mi oficina una mañana de octubre. La carta era anónima, escrita a mano con una caligrafía cuidadosa. Decía: Asterisk, estimado John. He oído hablar de sus investigaciones y creo que puede estar interesado en un lugar aquí en San Antonio, Texas. Hay una vieja historia sobre un cruce de vías del tren donde, en los años 40, un autobús escolar fue arrollado. Muchos niños murieron en el accidente. Desde entonces, se dice que sus espíritus intentan evitar que otros sufran el mismo destino. Tengo razones para creer que esta leyenda es cierta. Si decide venir, le puedo presentar a alguien que perdió a un ser querido en ese accidente. Atentamente. Un amigo anónimo asterisco. Recuerdo haber leído la carta varias veces, cada vez más intrigado. ¿Quién era este amigo anónimo? ¿Y por qué estaba tan seguro de que los espíritus de los niños seguían en aquel lugar? Decidí no perder más tiempo y reservé un vuelo a San Antonio. Al llegar a San Antonio, me encontré con Sara, una anciana que había perdido a su hermano menor en el trágico accidente. Sara vivía en una casa modesta, decorada con fotografías antiguas y recuerdos de años pasados. Me recibió con una amabilidad que solo una abuela podría ofrecer. «Bienvenido, Ion», dijo con una sonrisa cálida. «Gracias por venir». «Gracias a usted por recibirme, Sara», respondí mientras estrechaba su mano. ¿Podría contarme más sobre lo que ocurrió aquel día? Sara suspiró profundamente y sus ojos se llenaron de lágrimas. Era el 29 de octubre de 1940, comenzó. Mi hermano Billy estaba en aquel autobús. Los niños volvían de la escuela cuando el autobús se detuvo en las vías del tren. El conductor no vio el tren acercarse, y fue demasiado tarde. Murieron todos los niños que estaban en el autobús, incluido Billy. Sentí un nudo en la garganta al escuchar su historia. No podía imaginar el dolor que Sara había soportado todos estos años. «Lo siento mucho, Sara», dije en voz baja. Sara asintió, secándose una lágrima de la mejilla. «Gracias, Ion. Durante años, he sentido la presencia de Billy. A veces, siento que está aquí, protegiéndome. Pero nunca he entendido por qué sus espíritus siguen en ese lugar». Fue entonces cuando Thomas, un ingeniero local, llegó a la casa de Sara. Thomas era un hombre alto y delgado, con una expresión siempre escéptica en su rostro. «Hola, soy Thomas», dijo, estrechando mi mano. «No creo en fantasmas ni en leyendas, pero he hecho un estudio de la zona y no he encontrado ninguna explicación lógica para lo que ocurre allí. Decidimos que nuestra primera visita al cruce de vías sería esa misma noche. Queríamos ver si realmente ocurrían cosas inexplicables, como decían los rumores. Al caer la noche, nos dirigimos al cruce. El lugar estaba desierto y silencioso, solo iluminado por la luz de la luna. Aparcamos el coche en las vías y apagamos el motor. Tenía mis equipos de grabación listos, esperando cualquier señal de actividad paranormal. «¿Estás seguro de esto, Ion?», preguntó Thomas, con una pizca de nerviosismo en su voz. «Sí, Thomas. Necesitamos saber la verdad», respondí, decidido. Sara se quedó en el coche, observando con una mezcla de esperanza y tristeza en sus ojos. Después de unos minutos de silencio, algo extraño comenzó a suceder. Sentimos una leve vibración y el coche empezó a moverse lentamente, como si manos invisibles lo estuvieran empujando. «¿Lo ves, Thomas? Está ocurriendo», exclamé, saliendo rápidamente del coche. Me dirigí a la parte trasera del vehículo y, para mi asombro, encontré pequeñas marcas de manos en el polvo. Eran huellas diminutas, claramente de niños. «Mira esto». Llamé a Thomas y Sara. Thomas se acercó, examinando las huellas con incredulidad. «Esto no puede ser», murmuró, sacudiendo la cabeza. «No hay ninguna pendiente aquí, no hay ninguna razón física para que el coche se haya movido». De repente, escuchamos risas infantiles, suaves y etéreas. Luego, una voz dulce susurró: «Estamos aquí para ayudar». Sara cubrió su boca con las manos, conteniendo las lágrimas. Billy,
Sussurro. Aquella noche, mientras recogíamos nuestros equipos y nos preparábamos para marcharnos, sabía que habíamos presenciado algo extraordinario. No había duda de que los espíritus de los niños seguían en aquel lugar, tratando de proteger a otros de sufrir el mismo destino trágico que ellos. En el camino de regreso, conversamos sobre lo que habíamos experimentado. «No puedo creer lo que vi», dijo Thomas, aún incrédulo. «Siempre he sido un hombre de ciencia, pero esto no tiene explicación. A veces, hay cosas que no podemos explicar con lógica, Thomas», respondí. «Los espíritus de esos niños están aquí por una razón. Tenemos que descubrir qué es lo que quieren». Sarah, desde el asiento trasero, asintió lentamente. «Gracias, Ion. Gracias por creer en nosotros y por venir hasta aquí. Siento que Billy está tratando de decirme algo importante. No se preocupe, Sarah. No nos detendremos hasta encontrar la verdad», le aseguré. Esa noche, me fui a la cama con la mente llena de preguntas y el corazón pesado. Sabía que nuestra investigación apenas había comenzado y que el camino por delante estaría lleno de desafíos. Pero también sabía que no estaba solo. Juntos, Sarah, Thomas y yo, enfrentaríamos lo desconocido y descubriríamos los secretos que las vías del tren habían ocultado durante tanto tiempo. La carta anónima había sido solo el comienzo. El llamado de las vías nos había reunido, y ahora estábamos decididos a desentrañar la verdad detrás de la leyenda de los niños del cruce. La primera noche de nuestra investigación comenzó con una mezcla de anticipación y escepticismo. Sarah, Thomas y yo llegamos a los rieles del tren justo después del anochecer, cuando el cielo aún tenía un tono anaranjado, pero las sombras ya se alargaban. Sarah, con su cabello plateado recogido en un moño, nos miró con ojos llenos de recuerdos y dolor. Thomas, el ingeniero cínico, llevaba consigo una bolsa llena de equipos de medición, mientras yo, con mi cámara y grabadora en mano, estaba listo para cualquier cosa. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Sarah?, le pregunté mientras nos acercábamos a los rieles. Ella asintió lentamente, su rostro mostrando una determinación férrea. «Sí, Ion. He vivido con esto demasiado tiempo. Necesito saber la verdad», respondió, su voz temblando ligeramente. Thomas, por otra parte, se mantenía en silencio, ajustando sus equipos con precisión. «Vamos a hacerlo rápido. No creo en fantasmas, pero si esto te da paz, Sarah, estoy dispuesto a ayudar», dijo, aunque su tono denotaba una ligera burla. Estacionamos el coche sobre los rieles y apagamos el motor. El silencio que nos envolvió era casi palpable, roto solo por el sonido ocasional de un grillo. Monté la cámara en un trípode y encendí la grabadora de audio. «Bien, aquí estamos. Ahora solo queda esperar», dije, intentando mantener la calma en mi voz. El tiempo pasó lentamente, y el aire se volvió cada vez más frío. Después de lo que parecieron horas, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré a Thomas y Sarah, ambos parecían haber sentido lo mismo. De repente, el coche comenzó a moverse. Primero, fue un ligero temblor, y luego, de manera más decisiva, el vehículo empezó a desplazarse hacia adelante. Mis ojos se abrieron de par en par, y pude ver la incredulidad en el rostro de Thomas. «¿Qué demonios está pasando?», exclamó Thomas, tratando de mantener la compostura. Me bajé del coche rápidamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Me dirigí a la parte trasera del coche, y bajo la luz de mi linterna, vi algo que me dejó sin aliento. En la capa de polvo que cubría la parte trasera del coche, había marcas de pequeñas manos, como si un grupo de niños hubiera estado empujando el vehículo. «Ion, mira esto», grité, llamando a los otros. Sarah y Thomas se acercaron, y los tres nos quedamos mirando las huellas en silencio. Thomas, con su escepticismo habitual, se inclinó para examinarlas más de cerca. «No puede ser. Esto no tiene ninguna explicación lógica», murmuró, visiblemente desconcertado. Mientras procesábamos lo que acabábamos de ver, de la grabadora salió un sonido que nos heló la sangre, risas infantiles. Era un sonido alegre, pero en ese contexto, resultaba profundamente inquietante. Me acerqué a la grabadora, y pronto una voz suave y casi susurrada se escuchó claramente: «Estamos aquí para ayudar». Sarah se llevó una mano a la boca, sus ojos brillando con lágrimas. «Billy», susurró, reconociendo la voz de su hermano fallecido. Nos quedamos allí, inmóviles, asimilando lo que acabábamos de experimentar. Thomas,
que siempre había sido el más escéptico del grupo, parecía estar reconsiderando sus creencias. Esto no puede ser real. Debe haber una explicación racional, insistió, aunque su voz carecía de la convicción habitual. Thomas, a veces las cosas no tienen una explicación lógica. A veces, simplemente son, le respondí, tratando de procesar lo que habíamos presenciado. Sarah, con los ojos aún llenos de lágrimas, se volvió hacia nosotros. Gracias por estar aquí conmigo. Siento que Billy y los otros niños realmente están tratando de protegernos. Esa noche, mientras recogíamos nuestro equipo y nos preparábamos para irnos, no pude dejar de pensar en las marcas de las manos y en las risas que habíamos captado. Sabía que habíamos tocado la superficie de algo mucho más profundo y oscuro. Sarah, con su conexión personal con la tragedia, parecía más determinada que nunca a descubrir la verdad. Ion, Thomas, esto es solo el comienzo. No podemos detenernos ahora. Necesitamos saber qué pasó realmente ese día, dijo Sarah, su voz firme a pesar de la emoción. Thomas asintió, aunque aún parecía aturdido. Está bien. Estoy dispuesto a seguir adelante. Quiero entender esto, aunque desafíe toda lógica. Mientras nos alejábamos de los rieles, con la noche envolviéndonos, supe que nuestra investigación apenas había comenzado. Las voces, las risas y las marcas de manos eran solo el primer paso en un viaje que nos llevaría a lo más profundo de una tragedia que seguía resonando a través del tiempo. Y aunque no sabíamos qué encontraríamos, estábamos unidos por un propósito común: desentrañar el misterio de los niños del cruce y traer paz a sus espíritus inquietos. Con cada kilómetro que recorríamos de regreso al hotel, el peso de la noche parecía aumentar, cargado de preguntas sin respuesta y de la promesa de más revelaciones por venir. Pero una cosa era segura: ninguno de nosotros volvería a mirar esos rieles de la misma manera. Después de nuestra primera noche de investigación en los rieles, Sarah nos invitó a su casa. Me sorprendió la calidez de su hogar, lleno de objetos antiguos y recuerdos que parecían contar una historia en cada esquina. Thomas y yo nos sentamos en su sala, un espacio acogedor con muebles de madera oscura y fotografías en blanco y negro en las paredes. Gracias por venir, dijo Sarah mientras servía té. No suelo hablar de esto, pero creo que es hora de que sepan la verdad sobre lo que pasó con Billy. Tomé una taza de té caliente y grega a Santi. Estamos aquí para escuchar. Sarah, cuéntanos lo que recuerdes. Ella suspiró profundamente y se sentó en una silla junto a la ventana. Billy era mi hermano menor. Tenía solo 8 años cuando ocurrió el accidente. Éramos muy unidos. Siempre cuidábamos el uno del otro. El día del accidente, yo debía estar allí. Debería haber estado con él. Thomas, siempre el escéptico, se inclinó hacia adelante. ¿Por qué no lo estabas? Sarah miró por la ventana, sus ojos llenos de dolor. Me enfermé ese día. Una fiebre alta. Mamá insistió en que me quedara en casa. Fue la última vez que vi a Billy, con vida. La voz de Sarah se quebró y me sentí conmovido por la profundidad de su tristeza. Debe ser muy difícil para ti revivir esto, dije suavemente. Ella asintió. Desde ese día, he sentido que Billy nunca me dejó. Hay momentos en mi vida en los que sentí su presencia, como si me estuviera protegiendo. Una vez, cuando tenía 16 años, me caí de una escalera. Estaba segura de que me iba a romper algo, pero sentí unas manos pequeñas que me sostuvieron. No tengo otra explicación. Thomas intercambió una mirada conmigo, claramente intrigado. ¿Tienes alguna prueba de esto? Algo que podamos analizar. Sarah se levantó y se dirigió a una estantería antigua. Sacó una fotografía enmarcada y nos la mostró. Era una imagen de un grupo de niños, todos sonrientes, frente a un autobús escolar. Aquí está Billy, dijo, señalando a un niño rubio en el centro de la foto. Y estos son los otros niños que murieron ese día. Tomé la foto con cuidado, observando los rostros inocentes. Parece una foto normal. Hay algo especial en ella. Sarah negó con la cabeza. No es la foto en sí, sino lo que representa. Este era el último día de su vida. Siempre me he preguntado si algo hubiera sido diferente si yo hubiera estado allí. Thomas se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Sarah, entiendo tu dolor, pero ¿has considerado que estos sentimientos pueden ser solo producto de la culpa y el trauma? Sarah lo miró fijamente.
Thomas, no puedes entender lo que es perder a alguien de esa manera. Pero te aseguro que lo que siento es real. Billy está aquí, de alguna manera, protegiéndonos. Decidí intervenir antes de que la conversación se tornara demasiado tensa. Sarah, ¿hay algo más que quieras compartir con nosotros sobre Billy o el accidente? Ella asintió lentamente. Sí, hay algo más. Después del accidente, encontré una carta en la habitación de Billy. Nunca la mostré a nadie porque no quería que pensaran que estaba loca. Se levantó nuevamente y abrió un viejo baúl en la esquina de la habitación. Sacó una carta amarillenta y nos la entregó. Abrí la carta con cuidado, consciente de su fragilidad. Estaba escrita con una letra infantil y decía: «Querida Sarah, si alguna vez me pasa algo, quiero que sepas que siempre estaré contigo, cuidándote. No tengas miedo. Te quiero, Billy». Me quedé sin palabras. Esto es increíble. Sarah asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. Siempre he sentido que Billy estaba tratando de decirme algo, de protegerme desde el otro lado. Y ahora, con todo lo que está pasando en los rieles, creo que él y los otros niños están tratando de evitar que alguien más sufra como ellos. Thomas cruzó los brazos, claramente luchando con su escepticismo. Sarah, necesito pruebas tangibles. Sentimientos y experiencias subjetivas no son suficientes para mí. Sarah lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Entiendo, Thomas. Pero a veces, las pruebas no son lo que necesitamos. A veces, solo necesitamos creer. Después de esa noche, sentí que nuestra misión había tomado un nuevo sentido. No se trataba solo de resolver un misterio paranormal. Se trataba de dar paz a los espíritus de esos niños, y quizás, también a Sarah. Mientras nos despedíamos, ella nos abrazó a ambos y nos agradeció por escuchar. «Gracias por creer en mí», dijo con voz temblorosa. Seguiremos investigando. Sarah, lo aseguré. Encontraremos la verdad, por Billy y por todos los demás. Thomas asintió, aunque todavía parecía conflictuado. «Haremos todo lo posible, Sarah». Mientras salíamos de la casa de Sarah, no podía dejar de pensar en la carta de Billy y en cómo su espíritu parecía estar tan presente en la vida de su hermana. Había algo profundamente conmovedor en su historia, algo que me hizo más decidido que nunca a descubrir la verdad detrás de los eventos en los rieles. «Ion», dijo Thomas mientras caminábamos hacia el coche, «no sé en qué creer. Pero hay algo en la historia de Sarah, algo que no puedo ignorar». Lo miré y asentí. «Lo sé, Thomas. Siento lo mismo. Tenemos que seguir adelante. Hay más en esto de lo que parece». Con ese entendimiento, nos dirigimos de nuevo a los rieles, determinados a desentrañar el misterio de los niños del cruce y darles la paz que tanto merecían. Tópico 4. El declive invisible ***. Estaba determinado a demostrar que el fenómeno de los trenes era simplemente una ilusión causada por un declive en los rieles. Como ingeniero con años de experiencia, creía firmemente en la lógica y la ciencia. Así que, un día soleado, me dirigí solo al cruce de trenes con mi equipo de medición. No iba a dejar que una leyenda local probara que estaba equivocado. El aire estaba cargado con una sensación de anticipación, algo que no podía explicar completamente. A pesar de mi escepticismo, no podía negar que había algo inquietante en el lugar. Desplegué mi equipo meticulosamente, niveles de burbuja, teodolitos y hasta un radar de penetración terrestre. No iba a dejar ninguna piedra sin voltear. Mientras trabajaba, Ion y Sarah se unieron a mí, observando con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Sarah, con su andar lento y sus ojos llenos de recuerdos dolorosos, se mantuvo en silencio, mientras Ion, siempre el investigador meticuloso, hacía preguntas ocasionales. Has encontrado algo inusual? Preguntó Ion, mientras yo ajustaba uno de los niveles de burbuja. Nada hasta ahora, respondí, tratando de mantener mi tono neutral. No quería mostrar ninguna duda. Después de varias horas de mediciones, mis resultados seguían siendo inconclusos. La topografía parecía completamente normal. No había ningún declive significativo que pudiera explicar por qué los coches se movían solo sobre los rieles. Empezaba a sentir una frustración creciente. ¿Cómo era posible que no pudiera encontrar una explicación lógica? «Thomas, ¿no sientes que hay algo más aquí?», dijo Sarah en voz baja, como si temiera despertar a los espíritus de los niños.
La miré y vi la sinceridad en sus ojos. No era una mujer dada a fantasías, a pesar de su conexión emocional con el lugar. No lo sé, Sara. Suspire. Todo parece normal desde un punto de vista técnico. Pero hay algo. No supe cómo terminar la frase. De repente, Ion se acercó con una grabadora de audio en la mano. Escucha esto, dijo, reproduciendo una grabación de la noche anterior. Se escuchaban risas infantiles y una voz suave que decía, «Estamos aquí para ayudar». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía negar lo que estaba escuchando, pero mi mente lógica se resistía a aceptar lo inexplicable. Quizás debería volver a medir, dije, más para mí mismo que para ellos. Pasé el resto del día midiendo y remidiendo, esperando encontrar algún error en mis cálculos. Pero cuanto más medía, más claro se volvía que no había ninguna anomalía física que explicara el fenómeno. El terreno estaba perfectamente nivelado, los rieles en buen estado, y no había ninguna pendiente que pudiera causar que los coches se movieran solos. Al final del día, estaba agotado y frustrado. Me senté en una roca cercana, mirando los rieles que parecían tan ordinarios bajo el sol de la tarde. Sara se acercó y se sentó a mi lado. A veces, hay cosas que no se pueden explicar con la lógica, dijo suavemente. No todo en la vida tiene una razón científica. La miré, con la sensación de que estaba empezando a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Quizás tenía razón. Quizás había cosas que estaban más allá de la comprensión humana. Pero aún así, me resistía a abandonar mi escepticismo. Tal vez, dije finalmente. Pero eso no significa que dejaré de buscar una explicación. Ion se unió a nosotros y se sentó al otro lado de Sara. Todos miramos en silencio los rieles, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Thomas, ¿has considerado que esto podría ser algo más que un fenómeno físico? Preguntó Ion, rompiendo el silencio. No creo en fantasmas, Ion, respondí con firmeza. Pero no puedo negar que hay algo extraño aquí. Quizás deberíamos intentar hablar con ellos de nuevo esta noche, sugirió Sara. Puede que nos den alguna pista sobre lo que está pasando. Asentí, aunque con reluctancia. No me gustaba la idea de depender de métodos no científicos, pero estaba dispuesto a hacer una excepción en este caso. Después de todo, no había venido hasta aquí para rendirme sin luchar. Esa noche, volvimos a los rieles con nuestro equipo. Esta vez, además de los instrumentos de medición, trajimos grabadoras de audio y cámaras de vídeo. Estábamos decididos a documentar cualquier cosa inusual que ocurriera. El aire estaba frío y el cielo despejado, con una luna llena que iluminaba los rieles con una luz fantasmal. Nos sentamos en el coche, esperando en silencio. El tiempo pasaba lentamente, y empecé a preguntarme si estábamos perdiendo el tiempo. De repente, el coche comenzó a moverse. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras miraba a Ion y Sara. Ion tenía una expresión de asombro en su rostro, mientras que Sara parecía triste, como si estuviera reviviendo un dolor antiguo. ¿Están aquí?, preguntó Ion en voz alta, con la esperanza de obtener una respuesta. Hubo un momento de silencio, y luego escuchamos una risa suave, seguida de una voz infantil que decía, «Sí, estamos aquí». Me bajé del coche rápidamente y fui a la parte trasera. Las marcas de pequeñas manos estaban allí, claramente visibles en la capa de polvo. No había forma de que esto pudiera ser una broma o una ilusión. Algo inexplicable estaba ocurriendo. «No puede ser», murmuré, frotándome los ojos como si eso pudiera cambiar lo que estaba viendo. Ion y Sara se unieron a mí, mirando las marcas con asombro. «Parece que están tratando de comunicarse con nosotros», dijo Ion, sacando su grabadora. «¿Qué quieren decirnos?» La grabadora captó una respuesta, aunque muy débilmente, «Ayúdennos». Nos miramos, sabiendo que estábamos en el umbral de algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Mi escepticismo estaba siendo desafiado de una manera que nunca había experimentado antes. No podía negar lo que estaba viendo y escuchando, pero aún así, mi mente lógica luchaba por encontrar una explicación racional. «Thomas, ¿qué piensas ahora?», preguntó Ion, con una leve sonrisa. «Pienso que», empecé, pero no pude terminar la frase. No sabía qué pensar. Sara puso una mano en mi hombro, dándome una sensación de consuelo. «A veces, la verdad no es algo que puedas medir con tus instrumentos», dijo suavemente. «A veces, tienes que sentirla».
Mientras contemplaba sus palabras, me di cuenta de que mi perspectiva estaba cambiando. Quizás no podía explicar todo con la ciencia y la lógica. Quizás había cosas que estaban más allá de nuestra comprensión. Tal vez tengas razón, Sarah, dije finalmente. Tal vez hay más en este mundo de lo que podemos ver. Esa noche, mientras nos alejábamos de los rieles, supe que nuestra investigación acababa de empezar. Estábamos a punto de descubrir secretos que desafiarían todo lo que creíamos saber. Y aunque mi mente lógica seguía resistiéndose, mi corazón estaba abierto a la posibilidad de lo inexplicable. La primera vez que me encontré con la leyenda de los niños del cruce fue a través de una carta anónima que llegó a mi oficina. La carta estaba escrita con una caligrafía temblorosa, pero el contenido era claro y perturbador. La misiva relataba la historia de un trágico accidente ocurrido en la década de 1940, en el que un autobús escolar fue embestido por un tren, matando a varias niñas y niños en el acto. Décadas después, se decía que los espíritus de esas criaturas aún rondaban el lugar, tratando de evitar que otros sufrieran el mismo destino. Después de mi primera noche de investigación con Sarah y Thomas, en la que experimentamos fenómenos inexplicables como el movimiento del coche y las marcas de pequeñas manos en el polvo, decidí que era hora de profundizar en los relatos de los lugareños. Necesitaba entender mejor lo que estaba ocurriendo y, quizás, encontrar algún patrón que me ayudara a desenmarañar el misterio. Ion, conozco a varias personas en el pueblo que han hablado de experiencias extrañas en los cruces del tren. Tal vez deberías hablar con ellas, sugirió Sarah una tarde mientras tomábamos té en su casa. Su voz temblaba ligeramente, pero sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. Eso suena como un buen plan, Sarah. ¿Puedes presentarme algunas de ellas? Respondí, tomando nota mental de las preguntas que necesitaba hacer. Esa misma tarde, comenzamos nuestras entrevistas. La primera persona con la que hablé fue Elena, una mujer de unos 60 años que vivía cerca del cruce. Sí, lo recuerdo como si fuera ayer, dijo Elena, con una voz cargada de emoción. Fue una noche de verano. Estaba conduciendo de vuelta a casa cuando, de repente, sentí un frío que me atravesó el cuerpo. Miré por el retrovisor y vi a una niña pequeña, vestida con un vestido blanco, parada en las vías. Frené en seco, pero cuando miré de nuevo, ya no estaba allí. Le mostré a Elena las marcas de manos que habíamos encontrado en nuestro coche, y su rostro se puso pálido. Esas manos, las he visto antes. En la ventana de mi dormitorio, una noche, hace muchos años. Pensé que estaba soñando. Cada relato que escuchaba era más perturbador que el anterior. Carlos, un camionero local, me contó una historia similar. Había estado trabajando toda la noche y estaba cansado. Al cruzar las vías, sentí como si alguien estuviera empujando mi camión. Me bajé para ver si alguien estaba jugando una broma, pero no había nadie. Solo las huellas de pequeñas manos en la parte trasera del camión. Incluso hablé con un grupo de adolescentes que habían decidido investigar la leyenda por sí mismos. Íbamos en coche por la noche, solo para asustarnos un poco, dijo Miguel, uno de los chicos. De repente, el coche se detuvo y no pudimos arrancarlo de nuevo. Entonces, escuchamos risas de niños. Salimos corriendo de allí. Con cada relato, mi cuaderno se llenaba de notas y mi mente de preguntas. ¿Qué querían estos espíritus? ¿Por qué estaban tratando de comunicarse con nosotros? Un día, mientras revisaba mis notas en una cafetería local, un hombre mayor se me acercó. «Eres el investigador paranormal, ¿verdad?», preguntó, sentándose sin esperar una invitación. «Sí, soy John», respondí, sorprendido por su franqueza. «Soy Javier. Sé lo que estás haciendo y quiero ayudarte. Mi hermano pequeño murió en ese accidente. He visto cosas que no puedo explicar. Necesitas saber que no todos los relatos son iguales. Algunos de nosotros hemos visto más que simples visiones». Me incliné hacia adelante, ansioso por escuchar más. «¿Qué has visto, Javier?» Una noche, me desperté y vi a mi hermano parado al pie de mi cama. No era un sueño. Me miró y me dijo: «Javier, necesitamos ayuda. No podemos descansar». Luego desapareció. Desde entonces, he sentido su presencia, especialmente cuando estoy cerca de las vías. Los relatos eran consistentes en algunos aspectos: el frío súbito, las visiones de niños y las risas. Pero lo que Javier me contó añadió una capa nueva y más profunda a la historia.
Los espíritus no solo estaban tratando de evitar más tragedias, estaban buscando algo, quizás justicia o paz. A medida que avanzaba mi investigación, me encontré con un autor local, Luis, que había escrito un libro sobre la leyenda. El libro se había convertido en un bestseller y había atraído aún más atención al cruce. Ion, la historia de los niños del cruce ha fascinado a la gente durante años, me dijo Luis durante una entrevista en su casa. Pero creo que hay más en esta historia de lo que la gente sabe. Mi libro solo rasca la superficie. Creo que tú puedes descubrir la verdad. Le pregunté a Luis sobre los relatos que había recopilado para su libro. Muchos de los relatos son similares a los que has escuchado. Pero también hay algunos que son diferentes. Algunas personas han hablado de ver a un hombre mayor cerca de las vías, alguien que no encaja con la descripción de los niños. Creo que podría ser el conductor del autobús. Las palabras de Luis resonaron en mi mente. ¿Podría ser que el espíritu del conductor también estuviera atrapado en este lugar? ¿Y qué papel jugaba en todo esto? Decidí seguir investigando. Había algo en estos relatos recurrentes que me hacía pensar que los espíritus estaban tratando de comunicarse con nosotros, de una manera que aún no entendíamos completamente. Una noche, mientras revisaba mis notas en la habitación del hotel, recibí una llamada de Sara. Ion, he estado pensando en lo que me dijiste sobre los relatos. Creo que hay algo que necesitas ver. Ven a mi casa mañana. A la mañana siguiente, me dirigí a la casa de Sara. Me recibió con una mirada seria y me llevó a su sala de estar. En la mesa, había una caja de madera antigua. Encontré esto en el ático. Es de mi hermano Billy. Creo que podría contener algunas respuestas. Abrí la caja con cuidado y encontré un diario, algunas fotografías y varios recortes de periódico sobre el accidente. Empecé a leer el diario y me di cuenta de que Billy había escrito sobre sus amigos, sus sueños y, sorprendentemente, sobre el conductor del autobús. El señor Martínez es amable, pero a veces parece triste. Mamá dice que perdió a su familia en un accidente. Los recortes de periódico también contenían información sobre el conductor, el señor Martínez. Había sobrevivido al accidente, pero desapareció poco después. Algunos decían que se había vuelto loco por la culpa, mientras que otros creían que había sido asesinado. Sara, creo que el conductor del autobús podría ser la clave para entender todo esto, le dije, sintiendo una nueva chispa de esperanza. Lo sé, Ion. Por eso necesito que descubras la verdad. No solo por Billy, sino por todos los niños. Deben descansar en paz. Con cada pieza de información que recopilaba, sentía que estaba más cerca de descubrir la verdad. Los relatos recurrentes no eran solo historias de fantasmas, eran un grito de ayuda, una llamada a la justicia. Los espíritus de los niños del cruce querían ser escuchados, y yo estaba decidido a darles voz. Las entrevistas, los relatos, el diario de Billy, todo se estaba uniendo en un mosaico de misterio y tragedia. Sabía que el siguiente paso sería crucial. Tenía que seguir investigando, seguir escuchando y, sobre todo, seguir creyendo que podía encontrar la verdad. Recuerdo claramente la primera vez que leí sobre el cineasta que había decidido producir una película de terror basada en la leyenda de los niños del cruce. Estaba sentado en el pequeño salón de la casa de Sara, con la luz del atardecer filtrándose por las cortinas. Sara estaba tejiendo en su sillón, y Thomas se encontraba en una esquina, revisando sus notas con un aire de concentración intensa. John, ¿has visto esto? Preguntó Thomas, levantando la vista de su revista. ¿Qué cosa? Respondí, curioso. Parece que un cineasta local está planeando rodar una película sobre los niños del cruce. Thomas nos mostró la revista a Sara y a mí, señalando un artículo en particular. Sara dejó de tejer y se acercó a nosotros, sus ojos mostrando una mezcla de interés y preocupación. No sé si eso es una buena idea, dijo ella, con una voz temblorosa. No deberían jugar con lo que no entienden. No podía culparla por sentirse así. Después de todo, había perdido a su hermano en ese accidente trágico. Pero mi mente de investigador no podía evitar sentirse intrigada. Podría ser una oportunidad, dije. Si logramos hablar con ellos, podríamos obtener más información sobre lo que realmente está sucediendo en esos cruces. Decidimos ponernos en contacto con el equipo de filmación. Al día siguiente, nos dirigimos al set, que se encontraba, por supuesto, en los propios cruces.
La atmósfera era tensa y había una sensación palpable de inquietud en el aire. Hola, soy John, el investigador paranormal. Me presenté al director, un hombre joven llamado Alex. Ah, sí, he oído hablar de ti, respondió Alex con una sonrisa nerviosa. Este lugar es extraño, por decirlo menos. Nos mostró el set y nos presentó a algunos miembros de la tripulación. Todos parecían estar en el borde, como si algo invisible los estuviera empujando hacia un estado de alerta constante. Hemos tenido algunos problemas técnicos, explicó Alex. Las cámaras se apagan sin razón, las luces parpadean y, a veces, escuchamos risas que no provienen de nadie de aquí. Sarah se estremeció, y Thomas frunció el ceño, visiblemente incómodo. ¿Podríamos quedarnos y observar? Pregunt. Tal vez podamos ayudar a entender lo que está pasando. Alex asintió, agradecido por cualquier ayuda. Nos instalamos en un rincón del set, observando mientras el equipo intentaba continuar con las filmaciones. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los problemas. Las cámaras se apagaban sin razón aparente, los micrófonos captaban susurros distantes, y en un momento, una de las luces del set explotó con un destello cegador. Maldita sea, exclamó uno de los técnicos. Esto es ridículo. Me acerqué a Alex, que estaba visiblemente frustrado. Creo que los espíritus están tratando de comunicarse con nosotros, le dije. Tal vez deberíamos intentar una sesión de grabación EVP, fenómeno de voz electrónica. Alex aceptó la sugerencia y preparamos el equipo para captar cualquier posible comunicación de los espíritus. Comencé la sesión hablando en voz alta. Estamos aquí para entender su historia, dije, con la esperanza de que los espíritus de los niños nos escucharan. ¿Hay algo que quieran decirnos? Hubo un momento de silencio, seguido por un leve susurro que apenas se captó en el micrófono. Ajustamos el volumen y escuchamos atentamente. No. Queremos que esto se repita. La voz era débil, pero clara. Sarah se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de lágrimas. Billy, susurró, reconociendo la voz de su hermano. El equipo de filmación estaba asombrado, y Alex me miró con una mezcla de miedo y respeto. ¿Qué hacemos ahora? Pregunto. Pensé por un momento y luego respondí. Creo que debemos tratar de entender qué es lo que quieren. Tal vez están buscando paz o justicia. Continuamos con las sesiones de EVP, y con el tiempo, comenzamos a captar más voces y más susurros. Las voces parecían estar contando una historia de miedo y desesperación, pero también de esperanza. Una noche, mientras estábamos revisando las grabaciones, captamos un mensaje claro y directo. Ayúdanos a contar la verdad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estas palabras confirmaban lo que había sospechado durante mucho tiempo. Los espíritus de los niños no solo estaban atrapados, sino que también querían que su historia fuera conocida. Decidimos trabajar más de cerca con el equipo de filmación, utilizando sus recursos para intentar captar más pruebas. Sin embargo, los eventos extraños y perturbadores no cesaban. Un día, mientras filmaban una escena cerca de las vías, una de las actrices principales tropezó y cayó, como si alguien la hubiera empujado. «Esto es demasiado», exclamó, levantándose con ayuda de los técnicos. «No puedo seguir con esto». Alex se acercó a mí, visiblemente preocupado. «John, esto está yendo demasiado lejos. No quiero que nadie salga herido». Asentí, comprendiendo su preocupación. «Tal vez deberíamos detenernos por hoy», sugerí. «Necesitamos encontrar una manera de comunicarles a los espíritus que estamos de su lado». Esa noche, mientras revisábamos las grabaciones, noté algo extraño en una de las cintas. Había una figura borrosa en el fondo, una figura que no estaba allí cuando filmamos. La amplié y, para mi sorpresa, parecía ser un niño pequeño, mirando directamente a la cámara. «¿Qué es eso?», preguntó Thomas, acercándose para ver mejor. «Creo que es uno de los niños», respondí. «Están tratando de decirnos algo». Sarah se acercó y miró la pantalla con atención. «Billy», susurró, sus ojos llenos de lágrimas. «Mi pequeño Billy». Decidimos volver a los cruces al día siguiente, esta vez con la intención de realizar una especie de ritual para intentar comunicarnos directamente con los espíritus. Alex y su equipo nos acompañaron, todos ellos claramente nerviosos, pero determinados a ayudar. «Estamos aquí para escucharlos»,
dije en voz alta, esperando que los espíritus nos escucharan. Queremos saber su historia. ¿Qué es lo que desean? Por un momento, todo estuvo en silencio. Luego, una brisa suave sopló a través de las vías, y escuchamos un susurro lejano. Queremos paz, contar la verdad. Sara se arrodilló en el suelo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Billy, lo siento tanto, sollozó. Si pudiera haber estado allí para protegerte. La brisa se intensificó, y de repente, sentimos una presencia palpable a nuestro alrededor. No era amenazante, sino más bien una sensación de calidez y protección. Gracias por escucharnos, susurró la voz. Alex, Thomas y yo nos miramos, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabíamos que aún había mucho por descubrir, pero en ese momento, entendimos que habíamos dado un paso importante hacia la paz de esos espíritus. Prometemos contar su historia, dije. No descansaremos hasta que todos sepan la verdad. Mientras nos alejábamos de las vías, sentí que habíamos hecho una conexión genuina con los espíritus de esos niños. Sabía que nuestro trabajo estaba lejos de terminar, pero por primera vez, sentí que estábamos en el camino correcto. Vamos a hacer esto bien, dijo Alex, con determinación en su voz. Contaremos su historia y les daremos la paz que merecen. Asentí, mirando hacia las vías una última vez. Las sombras de los niños parecían desvanecerse lentamente, como si finalmente estuvieran encontrando la paz que tanto anhelaban. Sí, lo haremos, respondí. Por ellos, y por la verdad. Cuando revisité la grabación de nuestra primera noche en Los Rieles, nunca imaginé que me encontraría con algo tan perturbador. Al principio, todo parecía normal, el sonido del viento, el crujir de las hojas, el murmullo lejano de la ciudad. Pero entonces, de repente, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era una voz infantil, apenas un susurro, pero claramente pronunciando mi nombre, John, ayúdanos. Me quedé mirando el reproductor de audio, sin poder creer lo que estaba escuchando. Rebobiné la cinta y volví a reproducirla. John, ayúdanos, repetía la voz. No podía sacarme ese sonido de la cabeza. ¿Cómo era posible que un espíritu supiera mi nombre? Decidí que tenía que investigar más a fondo, aunque fuera en contra de los consejos de Sara y Thomas. «Estás loco, John», me dijo Thomas, su voz cargada de preocupación. «No sabemos con qué estamos lidiando. Es peligroso seguir adentrándonos en esto sin más información». «Thomas tiene razón, querido», añadió Sara, con ese tono maternal que siempre lograba calmarme. «No quiero que te pase nada malo. Estas almas están inquietas, y no sabemos por qué». Pero mi mente ya estaba decidida. Necesito respuesta, le dije. No puedo dejar esto así. Si esos niños están pidiendo ayuda, no puedo ignorarlos. Esa noche, volví a Los Rieles con mis equipos de grabación. El aire estaba frío y pesado, como si el mismo entorno supiera que algo estaba a punto de suceder. Me instalé en el mismo lugar donde habíamos estado la primera noche, y esperé en silencio. Los minutos pasaban lentamente, cada uno más tenso que el anterior. Entonces, lo vi. A lo lejos, una figura pequeña apareció en la penumbra. Parecía un niño, pero su imagen era borrosa, casi como si estuviera desvaneciéndose en el aire. Tomé mi linterna y la apunté hacia la figura, pero en cuanto la luz la tocó, desapareció. Me quedé de pie, paralizado, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «¿Hay alguien ahí?», grité, esperando una respuesta, aunque no sabía si realmente quería obtenerla. El silencio fue mi única respuesta. Me sentí frustrado y desesperado. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué querían estos espíritus de mí? Decidí que no podía regresar sin más pruebas, así que me quedé allí, esperando que algo más sucediera. Finalmente, después de lo que parecieron horas, escuché un murmullo suave. Era la misma voz infantil que había escuchado en la grabación. «John, ayúdanos», susurró de nuevo. Esta vez, la voz parecía venir de todas partes a la vez, envolviéndome en un manto de desesperación y súplica. «¿Cómo puedo ayudarte?», pregunté, mi voz temblando. «Dime qué necesitas». No hubo respuesta, solo un silencio inquietante que parecía durar una eternidad. Entonces, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me giré y vi, una vez más, la figura del niño. Esta vez, estaba más cerca, y pude ver su rostro. Era un rostro triste,
lleno de angustia y dolor. Por favor, dime qué necesitas, repetí, con la esperanza de que esta vez obtendría una respuesta. El niño levantó una mano y señaló algo detrás de mí. Me giré para ver qué era, pero no había nada allí, solo los rieles vacíos y la oscuridad interminable. Cuando volví a mirar hacia el niño, había desaparecido de nuevo. Regresé al coche, sintiéndome más confuso y perturbado que nunca. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué querían esos espíritus de mí? Sabía que no podía rendirme, no después de haber llegado tan lejos. Tenía que descubrir la verdad, por más aterradora que pudiera ser. Al día siguiente, volví a la casa de Sarah y Thomas para contarles lo que había experimentado. Ambos me escucharon en silencio, sus rostros una mezcla de preocupación y curiosidad. «Esto está yendo demasiado lejos», dijo Thomas finalmente. «No sé si deberíamos seguir con esto». «No podemos rendirnos ahora», respondí, con más determinación que nunca. «Esos niños están tratando de comunicarse con nosotros. Tenemos que descubrir qué quieren». Sarah asintió lentamente. «Creo que John tiene razón. Mi hermano Billy está ahí afuera, y si hay una manera de ayudarlo, tenemos que intentarlo». Esa noche, volvimos a los rieles, los tres juntos, armados con más equipos de grabación y cámaras. Nos instalamos y esperamos en silencio, el aire lleno de tensión y anticipación. De repente, los equipos comenzaron a fallar, las cámaras se apagaban y encendían solas, y los micrófonos captaban sonidos extraños. Sentíamos una presencia alrededor nuestro, como si estuviéramos siendo observados por ojos invisibles. «John, estás aquí», susurró una voz infantil, claramente audible en nuestros auriculares. Todos nos miramos, sabiendo que este era el momento que habíamos estado esperando. «Sí, estamos aquí», respondí, mi voz firme pero temblorosa. «¿Qué necesitas?» La voz respondió, esta vez más clara y desesperada. «Queremos ir a casa». Esas palabras resonaron en el aire, llenándonos de una tristeza y una compasión profundas. Nos dimos cuenta de que estos espíritus estaban atrapados, incapaces de encontrar la paz. Teníamos que ayudarlos, pero no sabíamos cómo. Pasamos el resto de la noche tratando de comunicarnos con ellos, obteniendo fragmentos de información y pistas. Al final, supimos que teníamos que descubrir la verdad sobre lo que había sucedido ese fatídico día en los rieles. Solo así podríamos liberar a esos niños de su tormento eterno. Al amanecer, regresamos a la casa de Sarah, exhaustos pero determinados. Sabíamos que teníamos un largo camino por delante, pero también sabíamos que no podíamos rendirnos. No mientras esos niños siguieran pidiendo ayuda. Después de varias noches de investigación y de eventos inexplicables que desafiaban la lógica y la razón, Sarah decidió que era hora de compartir algo que había guardado en secreto durante muchos años. La tensión en el grupo era palpable. John estaba cada vez más obsesionado con las voces y las apariciones, y Thomas, aunque seguía siendo escéptico, no podía negar que algo extraño estaba ocurriendo. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de un naranja profundo, Sarah nos invitó a su casa para una conversación importante. Nos sentamos alrededor de la mesa de su cocina, que estaba decorada con fotos antiguas y recuerdos de una época pasada. Sarah se levantó lentamente y se dirigió a un pequeño armario en la esquina de la habitación. Sacó una caja de madera vieja, desgastada por el tiempo. Al abrirla, encontramos una carta, amarillenta y frágil, como si el tiempo la hubiera tratado con dureza. «Esta carta me llegó hace muchos años», comenzó Sarah, con una voz temblorosa. «Nunca supe quién la envió, pero contiene detalles sobre el accidente que nunca fueron revelados al público». John, con los ojos muy abiertos, tomó la carta con cuidado y comenzó a leer en voz alta. Underline estimada Sarah. «Lamento profundamente tu pérdida. Hay algo que debes saber sobre el accidente del autobús. No fue un simple accidente. Había fuerzas oscuras en juego que llevaron a esa tragedia. Los detalles que te doy a continuación no han sido divulgados y espero que encuentres la verdad algún día. _ La carta continuaba describiendo cómo el conductor del autobús había mostrado signos de comportamiento errático en las semanas previas al accidente. También mencionaba que había recibido amenazas de un grupo local que se oponía a su trabajo. ¿Quién crees que pudo haber enviado esta carta? Preguntó Thomas, visiblemente confundido. No lo sé, respondió Sarah. Pero siempre tuve la sensación de que había algo más detrás de la muerte de mi hermano Billy y de los otros niños.
John dejó la carta sobre la mesa y miró a Sarah con una mezcla de compasión y determinación. «Tenemos que descubrir la verdad», dijo. «Estas almas no encontrarán paz hasta que sepamos lo que realmente sucedió». Sarah asintió lentamente, las lágrimas empezando a llenar sus ojos. «He vivido con esta carga toda mi vida», confesó. Sentí la presencia de Billy en momentos críticos, como si intentara protegerme. Pero ahora sé que también estaba tratando de decirme algo. Thomas, aunque aún escéptico, no pudo evitar sentir una punzada de empatía y curiosidad. «Bueno, si hay algo que podamos hacer para ayudar a esas almas a encontrar paz, estoy dispuesto a intentarlo», dijo, con una voz más suave de lo habitual. «¿Qué hacemos ahora?» John se levantó de la mesa y se acercó a la ventana, mirando hacia los mismos rieles que nos habían llevado a esta encrucijada. «Necesitamos más información», dijo, pensativo. «Tenemos que investigar los archivos antiguos de la ciudad y hablar con cualquier persona que pueda saber algo sobre ese grupo local. Y también, debemos volver a los rieles. Siento que las respuestas están ahí, esperando ser descubiertas». Esa misma noche, volvimos a los rieles, armados con la nueva información y una renovada determinación. El aire estaba frío y había una sensación de anticipación en el ambiente. Sarah llevaba consigo la carta, como un recordatorio tangible de nuestra misión. Nos quedamos en silencio, esperando, escuchando. De repente, una brisa fría nos envolvió y, en la distancia, comenzamos a oír risas infantiles. John sacó su grabadora y comenzó a grabar, esperando capturar cualquier mensaje de los espíritus. «Estamos aquí para ayudar», susurró una voz infantil, apenas audible. Billy, Preguntó Sarah, con la voz llena de emoción y miedo. «¿Eres tú?» Hubo un momento de silencio, seguido por otro susurro, más claro esta vez. «La verdad está enterrada, cerca del roble grande». John, Sarah y Thomas intercambiaron miradas, y sin decir una palabra, comenzaron a caminar hacia el gran roble que se erguía majestuosamente a un lado de los rieles. La luna llena iluminaba nuestro camino, creando sombras inquietantes que bailaban a nuestro alrededor. Cuando llegamos al roble, John sacó una pequeña pala que había traído, anticipando la necesidad de excavar. Comenzó a cavar con determinación, y no pasó mucho tiempo antes de que la pala hiciera un ruido sordo al golpear algo sólido. «Aquí hay algo», exclamó, con la respiración entrecortada por la emoción y el esfuerzo. Con cuidado, desenterró una pequeña caja metálica. La abrió con manos temblorosas y encontró un viejo diario, cubierto de polvo y moho. John lo abrió y comenzó a leer en voz alta las primeras páginas. Mi nombre es William Thompson, y soy el conductor del autobús escolar. Me han forzado a hacer algo terrible, y no sé cómo detenerlo. El diario continuaba describiendo las amenazas y el miedo que había sentido en las semanas previas al accidente. Era evidente que había sido víctima de una conspiración. Alguien lo había manipulado para causar la tragedia. «Esto es increíble», dijo Thomas, visiblemente afectado. «Esto cambia todo lo que sabíamos sobre el accidente». Sarah sollozó en silencio, abrazando la carta que había guardado durante tantos años. «Gracias, Billy», susurró. «Finalmente, podemos conocer la verdad». John cerró el diario y miró a sus compañeros. «Esto es solo el comienzo», dijo. «Ahora tenemos pruebas, pero necesitamos llevar esto a las autoridades y asegurarnos de que se haga justicia». Mientras nos dirigíamos de regreso al coche, una luz brillante nos envolvió momentáneamente, y las voces de los niños se volvieron más claras, agradeciéndonos por ayudarles a encontrar la verdad. Sin embargo, justo cuando pensábamos que todo había terminado, John notó algo inquietante. Las marcas de manos en la parte trasera del coche, que antes eran de niños, ahora eran de adultos. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se daba cuenta de que la historia podría estar lejos de terminar. Sarah, John y Thomas sabían que habían desenterrado solo una parte de un misterio mucho más profundo y oscuro. Pero también sabían que, sin importar lo que enfrentaran a continuación, estaban unidos por una misión compartida: traer paz a las almas inquietas de los niños del cruce. Desde el momento en que llegué a San Antonio, supe que esta investigación sería diferente a cualquier otra en mi carrera. La sensación de misterio y tragedia impregnaba el aire, especialmente alrededor de las vías del tren donde ocurrió el accidente. Sarah, Thomas y yo nos encontrábamos en la biblioteca de la ciudad, rodeados de archivos antiguos que parecían haber sido olvidados por el tiempo.
La luz tenue y el silencio sepulcral creaban el ambiente perfecto para desenterrar secretos oscuros. Tenemos que encontrar algo que nos diga más sobre el conductor del autobús, dije, mientras pasaba las páginas de un viejo periódico amarillento. Thomas, siempre el escéptico, frunció el ceño. ¿Y qué esperas encontrar, Ion? Una confesión escrita a mano. Algo así, respondí, sin apartar la vista de los documentos. Necesitamos entender qué motivó el accidente. No creo que haya sido un simple error. Sarah, que había estado callada, levantó la vista de una carta que estaba leyendo. Hace años recibí una carta anónima. Decía cosas que nunca fueron mencionadas en los informes oficiales. Creo que el conductor del autobús fue forzado a causar el accidente. La miré, sorprendido. ¿Por qué no mencionaste esto antes? Porque no quería creer que alguien pudiera ser tan cruel, respondió Sarah, con lágrimas en los ojos. Thomas dejó escapar un suspiro y se pasó una mano por el cabello. Bien, supongamos que esto es cierto. ¿Quién querría hacer algo así? Eso es lo que tenemos que descubrir, dije, decidido. Después de horas de búsqueda, encontramos un archivo que parecía prometedor. Era un informe del hospital sobre el conductor del autobús, cuyo nombre era Richard Matthews. Según el informe, Matthews había sido admitido en el hospital varias veces por problemas mentales. Esto es inquietante, murmuré, leyendo el informe en voz alta. Matthews tenía un historial de alucinaciones y comportamiento errático. Sarah assenció lentamente. Recuerdo que mi madre mencionó algo sobre eso, pero nunca le presté mucha atención. Siempre pensé que era solo un rumor. Hay más, dijo Thomas, señalando otro documento. Aquí dice que Matthews había recibido amenazas de un grupo local. Se mencionan cartas y llamadas telefónicas anónimas. Esto encaja con lo que dijo la carta anónima que recibiste, Sarah, dije. Pero necesitamos más pruebas. Algo que demuestre que el accidente fue provocado intencionalmente. Sarah se levantó de golpe, con una expresión decidida en su rostro. Hay un lugar que podría tener lo que buscas. La casa donde vivía Matthews aún está en pie. Nadie se ha atrevido a entrar desde el accidente. Entonces, es ahí donde iremos, dije, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La casa de Richard Matthews estaba en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles y en un estado de deterioro evidente. La puerta estaba cerrada con una cadena, pero Thomas, con sus habilidades de ingeniero, logró abrirla con facilidad. «Esto me da mala espina», murmuró Thomas mientras entrábamos. La casa estaba llena de polvo y telarañas. Parecía que el tiempo se había detenido. Encontramos un montón de cartas en una mesa, todas dirigidas a Matthews y llenas de amenazas. «¿Quién haría algo así?», preguntó Sarah, horrorizada. «No lo sé, pero estas cartas son la prueba que necesitábamos», respondí. «Esto no fue un accidente. Fue un asesinato». De repente, escuchamos un ruido proveniente del piso de arriba. Nos miramos, sin saber si debíamos investigar o salir corriendo. Decidimos subir con cautela. En uno de los dormitorios, encontramos un diario escondido bajo una tabla suelta del suelo. «Esto podría ser lo que buscamos», dije, abriendo el diario con manos temblorosas. Las primeras páginas eran normales, describiendo la vida cotidiana de Matthews. Pero a medida que avanzábamos, las entradas se volvían cada vez más perturbadoras. Matthews describía cómo era acosado por un grupo de hombres que lo amenazaban con hacerle daño si no seguía sus órdenes. «No puedo creerlo», susurró Thomas. «Esto es una confesión». Y aquí dice que el día del accidente, esos hombres lo obligaron a detener el autobús en las vías del tren, dije, con la voz quebrada. Sarah se llevó una mano al pecho, luchando por contener las lágrimas. Entonces, los espíritus de los niños solo quieren justicia. Exactamente, respondí. Y nosotros somos los únicos que podemos ayudarlos a obtenerla. Salimos de la casa con el diario en nuestras manos, sabiendo que habíamos dado un gran paso para revelar la verdad. Pero también éramos conscientes de que esto solo era el comienzo. Los espíritus de los niños no descansarían hasta que los responsables fueran expuestos y se hiciera justicia. De regreso a las vías del tren, me encontré reflexionando sobre todo lo que habíamos descubierto. Sarah estaba a mi lado, mirando el horizonte con una mezcla de tristeza y determinación. «Gracias por no rendirte», Ion dijo suavemente.
Billy y los otros niños merecen descansar en paz. Lo haremos, Sarah, respondí, con la misma determinación. Haremos que descansen en paz. Thomas, que había estado en silencio, finalmente habló. Nunca creí en estas cosas, pero ahora, no puedo negar lo que hemos visto y encontrado. Estoy contigo, Ion. Vamos a resolver esto. Sentí una oleada de gratitud hacia ellos. No estaba solo en esta misión, y juntos, íbamos a enfrentar cualquier obstáculo que se nos presentara. Mientras el sol se ponía, arrojando una luz dorada sobre las vías del tren, supe que estábamos más cerca de la verdad. Los espíritus de los niños estaban con nosotros, guiándonos, y no pararíamos hasta que su historia fuera contada y su justicia obtenida. Era una noche oscura y tranquila cuando decidimos hacer una última investigación en los rieles del tren. El viento soplaba suavemente, y la luna brillaba con una intensidad que parecía casi sobrenatural. Sarah, Thomas y yo estábamos listos para desentrañar el misterio final que había envuelto nuestras vidas en los últimos meses. «Ion, ¿estás seguro de esto?», preguntó Sarah, con una mezcla de esperanza y temor en su voz. «Siento que Billy está cerca, pero todo esto es tan irreal». «Sí, Sarah», le respondí con determinación. «Tenemos que hacer esto. Sentimos que estamos cerca de descubrir la verdad». Thomas, aunque aún escéptico, había comenzado a aceptar la posibilidad de lo inexplicable. «No puedo negar lo que hemos visto y oído», admitió. «Pero aún quiero entender la lógica detrás de todo esto». Nos acercamos a los rieles, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Los equipos de grabación estaban listos, y el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. De repente, una figura infantil apareció a lo lejos. Era Billy. «Ion, es él», exclamó Sarah con un susurro emocionado. Me acerqué lentamente a la figura, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. «Billy, ¿eres tú?», pregunté con cautela. La figura asintió y comenzó a moverse, indicándome que lo siguiera. «Ven, Ion. Debo mostrarte algo», dijo con una voz que parecía venir de otro mundo. Lo seguí, mientras Sarah y Thomas observaban desde una distancia prudente. Billy me condujo a una área escondida cerca de los rieles, un lugar que no habíamos notado antes. Allí, enterrado bajo un viejo roble, encontramos un diario polvoriento. «Esto es lo que necesitas ver», dijo Billy, señalando el diario. Lo abrí con manos temblorosas, y comencé a leer las páginas amarillentas. El diario pertenecía al conductor del autobús, y contenía confesiones que revelaban la verdad sobre el accidente. El conductor había sido forzado a causar el accidente por un grupo local, un detalle que nunca se había divulgado. «Fue obligado», dije en voz alta, tratando de procesar la información. «No fue un simple accidente». Mientras leía las últimas páginas, una luz brillante envolvió el lugar, y las voces de los niños se hicieron más claras. «Gracias, Ion», susurraron. «Gracias por ayudarnos a revelar la verdad». Me quedé allí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Las almas de los niños finalmente podrían descansar en paz, pero la revelación del diario había cambiado todo. «Ion, ¿qué encontraste?», preguntó Thomas, acercándose con cautela. «El diario del conductor», respondí, mostrando el libro. «Confiesa que fue obligado a causar el accidente. No fue un simple error». Sarah, con lágrimas en los ojos, se acercó y puso una mano sobre mi hombro. «Gracias, Ion. Gracias por traer la verdad a la luz». Mientras nos dirigíamos de vuelta al coche, sentí una extraña sensación. Miré la parte trasera del vehículo y, para mi sorpresa, las marcas de manos en la trasera del coche ya no eran de niños. Eran de adultos. «Esto no ha terminado», dije en voz baja, sintiendo un nuevo escalofrío recorrerme. «Hay más detrás de esto». Sarah y Thomas me miraron con preocupación. «¿Qué quieres decir, Ion?», preguntó Thomas. «Las marcas en el coche», respondí, señalando la trasera. «Ya no son de niños. Son de adultos. Hay algo más oscuro y siniestro detrás de todo esto». Sarah asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Tenemos que seguir investigando. No podemos dejar que esto quede sin resolver». Thomas, aunque escéptico, no pudo evitar admitir la extraña evidencia. «De acuerdo. Continuaremos. Pero debemos estar preparados para lo que podamos encontrar». Esa noche, mientras nos alejábamos de los rieles,
supe que nuestra búsqueda de la verdad estaba lejos de terminar. Los espíritus de los niños nos habían guiado hasta aquí, pero algo más grande y más oscuro acechaba en las sombras. Ion, dijo Sara, rompiendo el silencio, prométeme que no te rendirás. Tenemos que hacer esto por Billy y por todos los demás. Lo prometo, Sara, respondí con determinación. No nos detendremos hasta que la verdad completa salga a la luz. En los días que siguieron, nos sumergimos en investigaciones más profundas, hablando con más testigos, revisando archivos olvidados y enfrentando nuevas apariciones y fenómenos inexplicables. Cada pista nos acercaba más a la verdad, pero también nos exponía a peligros desconocidos. Una noche, mientras revisábamos algunos documentos antiguos en la biblioteca local, Sara encontró una carta escondida en un libro polvoriento. Ion, mira esto, dijo, mostrándome la carta. La carta confirmaba las amenazas que el conductor del autobús había recibido, pero también mencionaba nombres de personas influyentes en la comunidad que habían estado involucradas. Esto es más grande de lo que pensábamos, dije, sintiendo una mezcla de temor y determinación. Thomas, que había estado observando desde un rincón, se acercó. Esto explica muchas cosas, pero también plantea nuevas preguntas. ¿Por qué querían causar el accidente? ¿Qué ganaban con ello? Las respuestas a esas preguntas aún eran un misterio, pero una cosa era segura, no podíamos detenernos ahora. Las almas de los niños necesitaban justicia, y nosotros éramos los únicos que podíamos dársela. Tenemos que seguir adelante, dije, mirando a Sara y Thomas con determinación. No podemos dejar que esto quede sin resolver. Por Billy, por todos los niños, y por la verdad. Mientras salíamos de la biblioteca, una brisa fría nos envolvió, y las luces parpadearon brevemente. Sentí una presencia a nuestro alrededor, como si los espíritus de los niños estuvieran agradeciendo nuestro esfuerzo. Estamos en el camino correcto, dijo Sara, tomando mi mano. Lo sé. Con renovada determinación, continuamos nuestra búsqueda, sabiendo que la verdad finalmente saldría a la luz. Pero también sabíamos que cada paso nos acercaba a enfrentar fuerzas que desafiaban la lógica y la razón. Estábamos listos para lo que viniera, unidos por un propósito común y una promesa de justicia. Y así, nuestra historia continuó, enredada en misterios, sombras y la esperanza de traer paz a aquellos que habían sido silenciados por tanto tiempo. Los niños del cruce habían encontrado sus voces a través de nosotros, y no descansaríamos hasta que se hiciera justicia.